Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un viaje que de verdad es fascinante, un camino que nos lleva desde unos simples números sacados de una encuesta hasta políticas de salud que pueden llegar a salvar vidas. Vamos a ver, paso a paso, cómo se preparan los datos para algo tan importante como es el modelado dietético. A ver, la pregunta del millón, la que va a guiar todo esto, es ¿cómo es posible coger los datos de lo que la gente come en su casa y transformarlos en información tan sólida, tan fiable, que sirva para diseñar políticas de salud para todo un país? Pues la respuesta está en un proceso que, ya os adelanto, es alucinante y que vamos a desgranar aquí, pasito a pasito. Venga, vamos al lío. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Pues son las encuestas de consumo y gastos en los hogares. Pero ojo, antes de que estos datos nos cuenten todo lo que saben, antes de que podamos sacarles todo el jugo, tienen que pasar por un proceso de preparación súper riguroso. Y es que, a ver, la cruda realidad es que los datos en bruto, pues casi nunca están listos para usar. Normalmente te los encuentras llenos de errores, de cosas que no cuadran, de huecos por todas partes. Son literalmente como un diamante en bruto. Hay que tallarlo y pulirlo un montón para que su valor real salga a la luz. Entonces, ¿cuál es el primerísimo paso? Pues aplicar lo que se conoce como los principios universales de la limpieza de datos. Esto es la cimentación, es la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Si esta base no está perfectamente limpia y sólida, todo el edificio se nos cae. Y aquí nos vamos a topar con los enemigos de siempre, ¿no? Los sospechosos habituales, que si valores que faltan, registros duplicados por error, cifras súper raras que dices esto no puede ser, o los típicos errores de formato. Es básicamente una caza de todo lo que no cuadra, de variables que no aportan nada, y es un paso, de verdad, fundamental. A ver, que quede una cosa súper clara. La limpieza de datos no es algo opcional, ¿eh? Es la piedra angular de todo. Es que sin esto no hay nada. Pensemos en un chef. ¿A qué no se pone a cocinar sin antes limpiar, cortar y preparar bien todos los ingredientes? Pues esto es exactamente lo mismo. La calidad del análisis final depende, pero al 100% de la calidad de esta preparación. Bueno, vale, ya hemos hecho la limpieza general. Ahora nos metemos en un desafío que es muy específico de los datos sobre dietas. Necesitamos hacer una especie de prueba del algodón, un chequeo con la realidad para estar seguros de que los datos de las encuestas tienen sentido a gran escala. Y para hacer esa prueba, lo que hacemos es poner cara a cara, confrontar dos fuentes de datos. Por un lado, las encuestas de hogares, que nos cuentan lo que la gente dice que come, y por el otro, los balances alimentarios, que nos dicen qué cantidad de alimentos hay disponible en todo el país. El cruce entre estas dos fuentes es una herramienta de validación brutal. Imaginemos, por ejemplo, que según la encuesta, el consumo de arroz por persona es, no sé, altísimo. Pero luego miras los balances alimentarios y ves que la cantidad de arroz disponible en el país es mucho menor. Si no hay una explicación lógica para esa diferencia tan bestia, ¡pum!, salta una alarma roja. Eso nos dice que probablemente hay algo raro en los datos de la encuesta que tenemos que investigar y corregir. A ver, este dato que nos dan los balances alimentarios tiene un nombre: ingesta dietética aparente. Dicho de forma sencilla, es una estimación de toda la comida que está disponible para la gente en un país, sin contar lo que luego se pueda desperdiciar en casa. ¿Y para qué sirve? Pues nos da un punto de referencia a nivel macro, a lo grande, que es súper útil para contrastar y validar nuestros datos de los hogares, que son a nivel micro. Muy bien, pues seguimos para bingo. Ya hemos validado los datos a gran escala. Pero ahora nos encontramos con otro reto. Y es uno muy importante. Tenemos que asegurarnos de que cuando comparamos un hogar con otro, esa comparación sea justa, que sea precisa. Y es que, a ver, pensemos un segundo. ¿Tiene algún sentido comparar tal cual el pan que compra una persona que vive sola con el que compra una familia con 3 hijos adolescentes que están en plena edad de crecer? Pues obviamente no. Es que no tiene nada que ver. El tamaño y la gente que vive en esa casa importan, y vaya si importan. Y justo aquí es donde aparece una solución, que es súper elegante. Es el concepto de equivalente de mujer adulta, o EMA. ¿Y qué es esto? Pues es una unidad de medida estándar que nos permite, por así decirlo, normalizar el consumo de un hogar teniendo en cuenta quién vive ahí, su edad, su sexo y por tanto sus necesidades de energía. Y ojo que esto es importantísimo, porque es lo que luego nos va a permitir ver si hay carencias nutricionales que de otra forma quedarían escondidas al mezclar peras con manzanas, o sea, familias muy diferentes. El proceso en realidad es bastante lógico. Mirad, lo primero es calcular la energía que necesita cada persona de la casa. Después, esa necesidad se convierte en un factor, una especie de multiplicador, basado en lo que necesita una mujer adulta de referencia. Luego se suman todos esos factores de toda la familia y, listo, ya tenemos el EAM total de ese hogar. Y ya con ese número mágico podemos ajustar el consumo de comida para que sea comparable.
Y así es como pasamos de tener un montón de datos brutos a tener métricas que de verdad significan algo. El resultado final, un dato de consumo por persona que, por fin, es preciso. Y lo más importante de todo, que nos permite comparar cualquier hogar con cualquier otro. Da igual si vive una persona o vive en SEPE. Vale, pues después de toda esta limpieza, de estas validaciones y ajustes, llegamos al final de nuestro viaje de preparación. Y el destino es la culminación de todo este esfuerzo, crear una base de datos potente, bien estructurada y sobre todo lista para empezar a trabajar con ella, para el modelado. En esta base de datos final vamos a mezclar 3 ingredientes clave. Primero, el consumo de alimentos por hogar, ya corregido con el EA y en unidades que todos entendemos, como gramos. Segundo, la información de quién vive en cada casa, edad y sexo, para poder hacer todos esos cálculos. Y tercero, y esto es crucial, las tablas de composición de alimentos, que básicamente son la chuleta que nos dice qué nutrientes tiene cada alimento. Y el secreto para que todo esto funcione está en la estructura. Es lo que se llama una base de datos relacional. Es muy sencillo. A cada hogar se le pone un código, a cada alimento otro código y se apunta la cantidad que se consume, ya ajustada. Esta forma de organizar la información es lo que hace que luego sea súper fácil cruzar los datos. ¿Qué come esta familia y qué nutrientes está ingiriendo? Y aquí, por fin, llega la recompensa a tantísimo trabajo. Con esta base de datos tan bien pulida, podemos hacer cosas que son una pasada, como por ejemplo, estimar cuántas vitaminas o minerales consume la gente por grupos de población. Y lo más potente de todo, podemos simular el impacto de políticas de salud. Imaginaos que decimos, ¿y si enriquecemos la harina con ácido fólico? Pues con esto podemos predecir qué efecto tendría en la salud de la gente. Es increíble. Así que, al final, queda claro que todo este proceso súper meticuloso de limpiar, validar y ajustar datos no es el objetivo final, para nada, es el punto de partida. Es el cimiento indispensable para poder tomar decisiones mucho más inteligentes basadas en datos reales que de verdad pueden mejorar la vida de millones de personas. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Qué otras políticas se podrían diseñar si tuviésemos siempre datos así de sólidos?